Saludo vía remota, sana distancia, a Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Mi querido Leo, muy buenas noches. Oye, iba a leer las cifras de las pérdidas de Pemex del primer semestre de este año, pero mejor te lo voy a dejar a ti porque a mí me rebasan, son números muy grandotes, mano. Sí, pues mira, para empecemos vamos a darle dimensión a todo esto. Sí, Hasta el 30 de junio Pemex ha perdido más de 600 mil millones de pesos. Esto es una cifra tan grande que no es muy difícil dimensionarla, son poco más de 26 mil millones de dólares, que es 2 veces el presupuesto de educación de este país. Es dos veces. prácticamente El dos presupuesto veces. anual. El presupuesto anual de 2020, según el presupuesto de egresos de la Federación, es 3.5 veces todo el presupuesto de bienestar. Es prácticamente más de lo que se le había dado en el presupuesto a petróleos mexicanos. Esto es en apenas los primeros 6 meses del año. Aquí lo vimos, y déjame ser muy claro, se veían algunas cosas venir, otras no tantas. El segundo trimestre, que es lo que fueron los resultados de la semana pasada, ya combinaban la caída del precio. Recordarás que en mayo hablamos incluso de algo impensado, que eran los precios negativos. Vimos ya de entrada todo el efecto de COVID-19 en una disminución por exportaciones y también obviamente en las ventas domésticas, la venta de combustible, de diésel, de gasolina. Para dar una idea a la gente, las caídas son de más del 50%. Las rigidez estructurales de Pemex ahí siguen. Y en este inter, cuando uno revisa detalle, hay cosas que salen muy inconsistentes de lo presentado, Leo. A ver, nada más para entender, porque yo revisaba las cifras, fue peor el segundo trimestre que el primer trimestre, ¿verdad? No, es Al peor. revés, perdón. Al revés, el primer trimestre fue peor que el segundo trimestre. Exactamente. Así es. En el primer trimestre Pemex perdió más de 23 mil millones de dólares. Exacto, exacto. Y Pemex hoy, sorpresivamente y para sorpresa prácticamente de toda la industria y del mundo entero, Pemex, en el peor escenario de la industria energética global, dice que solamente perdió la mitad de lo que perdió grandes empresas como Shell o como ExxonMobil o como Chevron. Es muy extraña las cifras de Pemex. Ahorita si quieres platicamos de las inconsistencias que se han detectado, Sí. y que esperemos que se subsanen en unos siguientes días o semanas. A ver, pues entrémosle a eso, porque lo que nos estás diciendo en pocas palabras es que parece que maquillaron las cifras. No, yo diría más que maquillarlo o decir que la información es falsa, yo diría que las cifras son inconsistentes. Ok. Déjame darte un par de ejemplos. Una, por ejemplo, Pemex está reconociendo como un ingreso todo lo que ahora no le han robado por huachicol, por la venta de combustible robado. Sin embargo, esto hay que ser muy claro. Lo que está ocurriendo es algo muy diferente. El que no le roben a Pemex no implica una venta. Si no hay venta, no hay ingreso. En todo caso, que a Pemex no le roben tanto combustible, eso se vería reflejado en un mayor costo por inventarios. El caso más flagrante, o en este caso el más visible y también el más incomprensible, ocurre en Pemex Transformación Industrial, específicamente en todo lo que era antes Pemex Refinación. Pemex Refinación en el segundo trimestre muestra un margen variable de refinación positivo de $9.90. Ese es el más alto desde 2013. Y creo que es el más alto de la industria en el mundo, ¿no? Es muy correcto. Apenas ayer Valero Energy, una de las mayores refinadoras del mundo, estaba ofreciendo apenas 5.40. Pemex tiene prácticamente el doble, lo cual es muy inconsistente. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Espera, porque aparte hay un dato muy importante. Esto es muy interesante porque cuando uno va a revisar los anexos y de pronto uno se va por las líneas de negocio, aparece que Pemex Transformación Industrial tiene pérdidas por más de 80.500 millones de pesos en solo 3 meses. Lo cual obviamente esto, para darle una idea muy clara a la gente, esto es tan incomprensible como darle la mención honorífica a un niño que reprobó el año. Esto no termina de entenderse. Y a lo largo de los no son las mejores prácticas contables y, como lo dije en un principio, esperaremos que haya alguna rectificación o notas aclaratorias de Pemex al respecto. 80,000 millones de pesos de pérdida en refinación nada más. En refinación únicamente. Y nosotros estamos construyendo otra refinería para apilar más pérdidas, supongo, no sé.
Exactamente, fíjate, y yendo al contrario de lo que está ocurriendo en la industria petrolera y en Sí. este caso específicamente de refinación, hemos visto donde, por ejemplo, ya se están vendiendo, cerrando refinerías. Apenas esta semana, 7-Eleven en Estados Unidos acaba de adquirir cerca de 3.400 estaciones de servicio para poder comercializar el combustible de alguien más. ¿Por qué? Porque esos son los márgenes que no tienen sinceramente ganancia y que son los márgenes que menos tiene atractivo. En cambio, México pudo haber comprado refinerías a un precio extremadamente bajo en los últimos 3 meses y no tener que estar insistiendo en la construcción de una nueva refinería. Obviamente, ya Pero el esas capitán. refinerías, Gonzalo, no están en Tabasco, mano. No, no, bueno. Aparte de eso, fíjate, lo que pasa es que yo tengo una visión un poquito más neoliberal, si lo queremos llamar así, porque ese dinero, Cuidado, cuidado. lo que pasa es que ese dinero que se pudo haber utilizado en Tabasco, lo pudimos haber utilizado para mayor compra de medicamentos, ahora con lo Sí. que tenemos de COVID-19, para proteger el empleo y no haber sufrido una pérdida de casi el 19% en el último trimestre. Así que ese dinero podría haberse aprovechado en otras áreas. Ahora, yo creo que el fondo de este asunto, Gonzalo, leí ayer un artículo muy interesante que salió en el Wall Street Journal, diciendo que de aquí en adelante el negocio del petróleo pues va para abajo porque hay un cambio fundamental que es la llegada de las energías limpias y los automóviles eléctricos. Entonces, pues digamos, no es nada más que estemos pasando por un bache, sino que aquí hay un cambio estructural para decir, hombre, no es buena idea apostarle al negocio del petróleo. Lo sabemos claramente, están haciendo una apuesta de expansión en un mercado que se está haciendo cada día más chico. Si Sí, algo está ocurriendo en la transición energética, algo que habíamos platicado tú y yo la última vez, es de que lo que está ocurriendo con COVID-19 está acelerando el proceso de la transición energética. Son más los países que están haciendo a un lado o desfasando sus combustibles fósiles para ir abrazando nuevas tecnologías que cada día son mucho más baratas. Hoy, por ejemplo, salimos con la noticia de que IRENA, uno de los grandes centros de estadísticas de energía del mundo, mostraba que el desplome en los últimos 12 meses de la energía eólica es de cerca del 14% y siguen haciéndose cada día más competitivos. Así que en ese sentido vamos hacia una tendencia, un lado va el mundo con energías más limpias, más eficientes, y México está involucionando, apostando en energías que por desgracia ya van cada día más en desuso. digo, porque el gobierno le está invirtiendo no solamente a la refinería de Dos Bocas Tabasco, sino que también le está metiendo dinero a elevar la producción. Por cierto, la producción no ha crecido. No, de hecho la producción en los últimos 3 meses cayó cerca de un 5%. Y eso es aparte de lo que ocurrió con el acuerdo con la OPEP. La disminución ya venía en campos que son los más grandes del país en este caso. El mayor activo que tiene México, Kumalopsap, ya tiene menos de 100,000 barriles comparado con su pico y va ya en una franca declinación. Estamos viendo que Pemex, de todo lo que estamos mencionando que había hecho de forma cuestionable, tomó decisiones correctas. Hubo cierre de pozos, que en este caso eran los pozos más caros en la parte Ok. de Chicontepec, en Veracruz. Así que no todo está perdido en Pemex, pero definitivamente las señales de alarma no terminan por dejar de encenderse día tras día. Bueno, esa es la apuesta que ha tenido el gobierno de López Obrador de rescatar a Pemex, que me parece una apuesta que va siendo perdedora hasta ahora. Pero ¿cuál debería de ser la apuesta de Pemex? Siempre te lo pregunto porque yo creo que sí hay partes muy rescatables, hay negocios que sí podrían ser muy rentables. Es muy correcto, Leo. Y fíjate, en ese sentido tiene mucho que ver y va de nuevo con la dinámica que hay allá afuera y lo que está pasando en México. Las empresas petroleras en general se conciben a sí mismas como empresas de energía. Vemos, por ejemplo, las grandes inversiones que están haciendo tanto en energía eólica. Shell ahora tiene un negocio bastante rentable de renovables. Hay otras tecnologías como captura de carbono. Hay otras tecnologías justamente en términos de eficiencia en los combustibles. Esas justamente para tratar de posicionarse como empresas de energía, y la energía vendrá de otras fuentes en el futuro. Pemex, por otro lado, está apostándole a lo que tiene, que es simplemente petróleo, gas. Ahorita, por ejemplo, también está el crimen ambiental de que siguen quemando más de 700 millones de pies cúbicos de gas natural. Increíble. Estamos sacando, es una contaminación y una cantidad de emisiones que, bueno, en cualquier otro país sería un escándalo ambiental de proporciones grandes.
Como decía, en México, sin embargo, la apuesta petrolera, que te puedo adelantar, las metas tan ambiciosas que tenía la administración no se van a cumplir. ¿No vamos a llegar a los 2.600.000 barriles al final del sexenio? No, te lo puedo decir con 4 años de anticipación, eso no va a ocurrir. A pesar de que le estamos metiendo dinero a eso, sí le estamos metiendo dinero a eso, ¿no, Gonzalo? Es correcto, pero sin embargo, los descubrimientos, toda la estrategia está haciendo ir por las canicas en lugar de ir por las grandes ballenas, lo cual implica, obviamente, riesgo, pero el riesgo se diversificaba mejor teniendo la participación de Pemex y otras compañías. Hoy que todos los huevos de la canasta están en Pemex, pues la suerte de México, por desgracia, ya parece estar echada en ese sentido. ¿Estamos echándole dinero bueno al malo, Gonzalo? En el momento actual y con el modelo actual de negocios, que es buscar la producción a cualquier costo, sí, Leo. Estamos simplemente buscando el barril por el barril y en la rentabilidad se está yendo literalmente por el pozo, valga la expresión. Y en el Inter, por desgracia, cuando nos damos cuenta que Petróleos Mexicanos es insolvente al no poder generar ni siquiera su propio flujo, es totalmente dependiente de los ingresos y de las inyecciones de capital del gobierno federal. En un ambiente que estamos viendo que los ingresos petroleros se desplomaron en más de 50%, se abre la gran pregunta: ¿cuánto tiempo más puede seguir apoyando la administración a Pemex en un momento donde quizá ya no sea el momento para hacerlo? Una última pregunta. Pemex durante muchos años, fue la vaquita lechera del gobierno. Le sacaban y le exprimían todo. ¿Ahora es al revés? ¿Ahora es el gobierno la vaquita lechera de Pemex? En este momento es exactamente lo que está pasando. Déjame darte un dato puntual, Leo. Desde el 94 hasta prácticamente 2009, a Pemex se le tenía un régimen impositivo del 60.8% sobre sus ingresos, no sobre sus ganancias, sobre sus ingresos. Esto fue un régimen expropiatorio prácticamente. Eso tiene gran parte que entenderse el por qué se incrementa la deuda para sostener la actividad de Pemex. Hoy, por ejemplo, en el último trimestre, Pemex apenas pagó $1,000 millones. Ya se incluye toda la parte de la ayuda fiscal que le dio el gobierno del presidente López Obrador a la empresa, pero pues obviamente le estamos metiendo todavía más dinero a algo que no está dándole valor a los mexicanos. Pues muchas gracias, Gonzalo. Me deprime, pero muchas gracias. Leo, te mando un gran abrazo. Gracias a Gonzalo Monroy. Vamos a una breve pausa, va a estar Marco Fernández. Vamos a hablar de la reapertura de las escuelas para el próximo ciclo escolar.